Buenas noches, compañeros. En la noche de hoy vamos a abordar una serie de preguntas con respecto a materia de dinámica. La primera de ellas es ¿qué entendemos por demanda? ¿Cuáles son sus tipos y qué características destacan para su ejercicio clínico? Bueno, dando respuesta al interrogante, yo entiendo por demanda como el motivo de consulta del paciente. Es ese malestar que él presenta, el cual lo lleva a buscar ayuda o querer consultar. Así es, como dice la compañera Mayra, pienso que es como la expresión del malestar psíquico por parte del consultante. Pues todos somos sujetos como del inconsciente, ¿no? Entonces yo pienso que es esa expresión que se traduce en esa demanda, ese malestar psíquico de procesos inconscientes que tiene el consultante que le están afectando emocionalmente, cognitivamente, hasta inclusive con la expresión del síntoma, que puede hasta expresarse en su parte orgánica, física, a través de todo ese malestar que le está produciendo esos esquemas inconscientes que no han sido gestionados. Bueno, algunas características son la demanda explícita, pues que sabemos que es todo lo expresado y observado pues dentro de la consulta, mirando pues todo su comportamiento tanto verbal como no verbal. También tenemos la demanda implícita que pues sería todas estas suposiciones hechas a partir pues de toda la información que nos da pues el paciente, que nos va a servir como base pues para iniciar a encontrar pues una respuesta clínica. Bueno, tenemos que tener en cuenta entonces que la demanda pues también sigue un proceso que este abarca desde obviamente la demanda que trae digamos el consultante, el proceso que se va a seguir o encuadre y finalmente la respuesta que el terapeuta o clínico tiene como para ese proceso que se va a iniciar con esta persona. Adicional, pues digamos que esto tiene unos lineamientos que tienen que ver con analizar si, por decir algo, es viable, digamos, esa demanda, si es, ¿cómo se le puede decir?, razonable o no. También tiene que ver con el rechazo, pues, de la misma. Y hay una propuesta, pues, obviamente de trabajo. eh, que tiene que ver, o sea, que está incluida con ese mismo encuadre. Creo que Listo, muchachos. Entonces yo creo que pasamos a la otra pregunta, ¿cierto? Sí, Listo. Entonces, la otra pregunta es, ¿cuáles son los aspectos de mayor importancia concernientes a la fase inicial y por qué? bueno, yo pensaría que son varios. Uno de ellos es como ese primer contacto que uno tiene con el paciente, porque en ese primer contacto es donde nosotros vamos a tomar las primeras decisiones de la terapia o de cómo vamos a gestionar esa demanda y también nos ayuda muchísimo a llegar como a un diagnóstico. Entonces, para mí esa sería una. Sí, es otra de las cosas también que es importante en la fase inicial es como la definición del tiempo, ¿no? De las sesiones. Idealmente puede ser breve, ¿no? De 2 a 5 sesiones. Habitualmente, según leí en el libro, dice que tradicionalmente por la tradición se ha generado un tiempo alrededor de 45 o 50 minutos, que es como llegando a ese tiempo de fatiga, ¿no? Como para no, que no se genere como esa fatiga en el consultante. Eh, Pienso que es un tiempo viable en base a lo que se expresa, no es ni muy corto ni muy largo. Y es ideal pues llegar también al ajuste, ¿no? De esas sesiones y el tiempo. Eso que también es muy importante en la fase inicial, pues es parte de ese proceso donde el consultante va a ir como amoldándose a a la terapia, a las sesiones.
Para sumar ahí un poquito, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, la intensidad, dependiendo pues como de, digamos, de la terapia que se vaya a utilizar, porque de acuerdo a eso también pues se aumentaría un poco las sesiones y el tiempo. Podríamos estar hablando de 3 a 4, ¿cierto? De 3 a 4, si es, por ejemplo, una terapia con psicoanálisis, o de 1 a 2 sesiones por semana, si es una terapia psicoanalítica, que también hay que tener eso en cuenta. Hola, Bueno, León. ¿Algo más para aportar o pasamos a bueno, la otra pues pregunta? como han dicho los compañeros, pues se establecerá este primer contacto, el terapeuta pues recopilará pues toda esta información acerca del paciente y toda la situación. Pues este contacto en sí es como trabajar la confianza para que éste pueda abrirse y pueda exponer las situaciones o las circunstancias porque le ha llevado pues a pedir esta ayuda y pues como dicen todos, pues esto normalmente es un periodo realmente muy breve. Ok. Bueno, si pasamos a la otra pregunta, dice, ¿qué se entiende por encuadre y cuáles son los aspectos de mayor peso para lograrle? Entonces, pues a ver, yo pensaría que el encuadre ya serían como los límites que se colocan y que definen lo que va a ser la terapia. O sea, se limita de una vez y se deja claro como todos los puntos y las cosas en las cuales se va a llevar el procedimiento o el proceso. Sí, pienso que, como dice la compañera, es como ese conjunto como de reglas, ¿no? Como de parámetros para establecer con el consultante respecto a cómo se va a desarrollar de ahí en adelante, pues todo el proceso psicoterapéutico, ¿no? Y que en cierta manera él se sienta cómodo porque va a haber también una expresión de honestidad por parte del psicoterapeuta, donde le va a establecer y le va a exponer unas pautas para que se pueda desarrollar el encuadre y la gestión psicoterapéutica de la mejor forma. Ahí es donde yo creo que pasaríamos a ver cuáles serían como esas reglas o esas características del encuadre, ¿no? Bueno, algunas características serían pues la estabilidad y continuidad temporal, pues que como vienen diciendo los compañeros sería como ese horario establecido sobre las sesiones, pues para poder lograr llegar como una estabilidad durante todo el proceso terapéutico. También tenemos la constancia espacial e intimidad segura aunque distanciada, pues que es la relación real que se da pues pero con distancia, o sea que tiene que ser algo intersubjetivo, que sea en busca pues de una neutralidad. También tenemos la relación de carácter profesional, pues que ya serían los honorarios profesionales, tenemos la abstinencia, que pues obviamente se elude cualquier relación personal fuera de las sesiones. Tenemos la tarea analítica, pues que ya el terapeuta como que va a dar esta invitación a abrir, que el paciente se abra para que logre como esta comunicación verbal. Hay una parte importante en estas características que tiene que ver con la motivación, pues como del tratamiento, también tiene que ver con, digamos que la aceptación consciente de ese proceso por parte, pues obviamente del consultante. Eh, Creo que están todas. Yes. Dentro de esas características que hablaban los compañeros, ahí es como esa estabilidad, esa continuidad temporal, ¿no? Donde se establecen los tiempos, las sesiones, ¿no? Lo que decía la compañera, la frecuencia. Inclusive hay otra parte donde también se expresa hasta los honorarios, ¿no? Por parte del terapeuta. Si son directamente por ellos o una institución, porque todo eso es parte de la expresión del encuadre, ¿no? Y crear siempre como ese espacio. Y uno de los propósitos del encuadre, ahora recuerdo,
es la creación de un espacio analítico, ¿no? De una situación analítica donde se gestionen cambios en el paciente. Eso es una de las partes del encuadre. Bueno, podemos seguir entonces con la última pregunta, que es, resuma los elementos más significativos acerca de la motivación de tratamiento. Pues como sabemos, pues esto está centrado en el paciente. Pues comieras a iniciar cambios, él tiene que tener este incentivo de pues, iniciar estos cambios de conducta en la que pues se va a ayudar a resolver. Yo pienso que también parte de lo que es la relación de terapeuta-paciente hace que el paciente sienta motivación. Considero que debe haber una muy buena conexión entre el terapeuta y el paciente y eso hace que, que el paciente se sienta motivado, que se sienta a gusto y que le hagan, por ejemplo, saber los avances de su proceso. Entonces, eso evita que el paciente también se desmotive o quiera renunciar a la terapia o al tratamiento. Pues mira que pegándome un poquito como de lo que tú dices, aunque no lo leí obviamente, pero sí en el encuentro sincrónico ya lo mencionaba mucho, era por ejemplo esa última parte que se le llama como una, digámosle, devolución que se le da al paciente. Ahí es, digamos, un momento decisivo como para poder saber si ese consultante si va a continuar con el proceso o no. Entonces, en esa devolución que le podemos dar al momento de hacer un encuadre, hay que ser, digamos, muy cuidadoso, tener mucho tacto de cómo se le da esa devolución, de lo que se le dice, cómo se le dice, para que él, pues obviamente no vaya a perder esa motivación de la cual ya hemos hablado. Algo que se expresaba es que la motivación en el tratamiento del paciente se expresa como esa motivación de cambio, ¿no? Esa motivación que el paciente empiece a gestionar hacia el cambio, ¿no? Que afecta sus dimensiones cognitivas, su dimensión afectiva, sus relaciones interpersonales. Entonces, la motivación también dentro del tratamiento se expresa como esa motivación que se gestiona en el analizante hacia el cambio, ¿no? Sí, hay una parte bien importante que ella mencionaba y era que a veces, por ejemplo, el consultante, incluso en el libro también aparecía, no va motivado ni siquiera por él mismo, sino por otro tipo de situaciones externas, que puede ser, por ejemplo, presión familiar o ese tipo de cosas. Entonces, eso también puede influir realmente en la motivación, porque si él no es consciente realmente de que quiere hacer un tratamiento por sí, pues por sí mismo, sino que es bajo presión, pues obviamente no, la motivación no va a estar. Bueno, compañeros, eh, yo creo que ya podemos dar por terminado este pequeño conversatorio. Listo, compañeros. Bueno, Bueno, compañeros, muchas gracias a todos por sus aportes. Muchas gracias, feliz noche. feliz noche, chao. Feliz noche.